grabar y les comparto mi pantalla ya para empezar a platicar, ¿no? Entonces, como les decía, para hacer un poquito más de tiempo, quiero comenzar con el último problema que dejamos la clase del miércoles pendiente, ¿no? Dejamos varios problemas, bueno, 3 en particular, para que hicieran, pero déjenme comienzo con este que es algo sencillo para retomarlo, nada más para revisar los conceptos y ahorita vemos un problema un poco más complejo. En este caso era obtener el plano oscurador de la parábola y igual a x cuadrada en el origen, ¿no? Queremos obtener en ese punto en particular, ¿no? Sabemos que esta gráfica, obviamente, está en el espacio de 2 dimensiones, ¿verdad? Entonces, toda está en el plano, ¿no? Tal cual como se ve aquí, ¿no? Pero bueno, vamos a ver exactamente con este tipo de curva cómo se obtiene el plano osculador en este caso, ¿no? Entonces, necesitamos el vector binormal, como ya sabemos, que va a ser el vector que es perpendicular al plano, ¿no? Ya sabemos que el plano tiene que estar ahí, ¿no? De hecho, tiene que contener al círculo, ¿no? Así lo habíamos, así habíamos comentado que pasaba, ¿no? Entonces, queremos obtener el plano osculador, ¿no? De esta parábola que vive en el espacio de 2 dimensiones. Tenemos el vector binormal, para lo cual ya sabemos que tenemos que encontrar el vector tangente y el vector normal. Bien, igual que hicimos en el problema pasado, de hecho, muchas de las cosas de aquí las reciclé del problema que ya habíamos resuelto, en cuanto a las derivadas, ¿no? Para no hacerlo tan tardado. Entonces construimos la función vectorial de esta forma, ¿no? Aplicamos para las coordenadas en X el parámetro T y en Y ponemos T cuadrada, ¿no? De forma que haciendo la sustitución podemos regresar a esta ecuación. Pero bien, entonces ya escrita de esta forma, podemos definir la derivada de la función vectorial, podemos sacar su norma como ya la habíamos sacado, su magnitud, y con relación a esto podemos definir el vector tangente, ¿no? Para cualquier punto. En este caso lo estamos haciendo para cualquier punto, pero como nos está pidiendo que sea en el origen, pues directamente, ¿no? Ya podemos obtener la tangente en el origen que está en la dirección y que era lo que era de esperarse, ¿no? Hacer un vector que vaya en esta dirección, ¿no? Exactamente, así se está barriendo y ya sabemos que nos está diciendo la dirección, ¿no? Es que sería el movimiento, ¿no? Si pensábamos en el movimiento de una partícula, nos estaría diciendo, y es un vector tangente, ¿verdad? A ese punto, en esa curva. Bien, ya tenemos que la tangente es el vector y, ahora nos falta el vector normal. Entonces, igual, tenemos que sacar la derivada, que ya la habíamos sacado. Este es el que les dejé que corroboraran, que no me hubiera equivocado en ningún punto. Aquí nada más copié y pegué, entonces todavía espero que no me haya equivocado, pero sí, pero chéquenlo, ¿no? Si no lo hayan hecho, a ver si no me equivoqué en ningún punto. Creo que no, porque todo tiene sentido y todo sale bien, pero bueno, no estaría de mal para igual repasar un poquito sus derivadas. Entonces ya tenemos la derivada del vector tangente y obviamente esta sería en cualquier punto. Me interesa nada más en el origen, vamos a simplificarnos la vida. Entonces directamente ya evalúo la derivada del vector tangente en 0, ¿no? Eso me dice que, bueno, de eso obtengo esto y pues está muy sencillo para normalizar. Simplemente lo que me interesa entonces es el vector j, ¿no? Que también es algo que ya esperábamos, ¿no? Que sabíamos que el vector normal tiene que ser perpendicular al vector tangente, ¿no? Y habíamos dicho que también que estaba apuntando en esta dirección, ¿no? La dirección de la curvatura. Entonces, todo va bien hasta ahorita. Ya de hecho ya habíamos hecho algunas de estas cosas. Y entonces ahora sí podemos calcular el vector binormal como lo habíamos definido con el producto vectorial, ¿no? Entonces directamente pongo el vector tangente que está definido solamente por i, pongo el vector normal que está definido por j, y obviamente digo, ya sabemos que vamos a obtener, digo, por el concepto que ya conocemos de producto vectorial, pero igual podemos hacer las cuentitas muy rápidamente. Entonces, y me queda 0, j me va a quedar igual 0, y k solamente me va a quedar con 1, ¿no? Entonces, el vector binormal está en la dirección de k, ¿no? Entonces, pues directamente desde la ecuación de un plano que yo conozco, la ecuación más general, pues sustituyo, ¿no? Ya sabemos que tenemos que poner aquí los valores del vector perpendicular, en este caso sería 0 en i, 0 en j y 1 en k, ¿verdad? Con x menos 0, porque me está pidiendo que lo calcule en el origen, y menos 0 y z menos 0. Y esto es igual a 0 porque esa es la definición, ¿no? Y lo cual nos da que el plano osculador está determinado por z igual a 0, es decir, todo el plano XY.
como era de esperarse, ¿no? Exactamente, necesitamos un vector perpendicular. Si estuviéramos pensando en el plano, el vector perpendicular a él estaría hacia afuera, ¿no? El vector B estaría hacia afuera de la pantalla, y entonces ahí tendría el plano, como era de esperarse, algo bastante sencillo, nada nos sirvió para verificar lo que ya habíamos sacado, ¿no? Y así, más o menos, son todo el tipo de problemas que se pueden resolver para curvas en el espacio, ¿no? O funciones vectoriales. Si se fijan, es algo sencillo, ya habiendo definido las derivadas, pero nos permite empezar a describir objetos en el espacio de 3 dimensiones y en algunas ocasiones hasta de más número de dimensiones, ¿no? Bien, nada más para seguir practicando un poquito más, ya para ver un último problema de esto, vamos a resolver otro problema en el cual vamos a calcular el vector tangente, el vector normal y el vector binormal para la curva definida en con esta ecuación, ¿no? Aquí, bueno, este es un problema un poco complicado en general, pensando en la simplificación. Aquí ya hay unos pasos que me voy a saltar para hacerlo un poco más rápido y fluida la deducción del problema, los cálculos del problema. Pero sí, también aquí les pediría con mayor ahínco que intenten hacer las derivadas, ¿no? Nada más para corroborar que, bueno, por un lado no me haya equivocado y seguir repasando esta parte, ¿no? Porque sí, esta es la parte, como les digo, poquito pesada de un problema que se puede resolver de esta manera, ¿no? A lo mejor, si estuviéramos en el cálculo, en un caso normal de presencial, pues podría ser uno problema, por ejemplo, de examen, ¿no? Donde muy sencillos los conceptos, en realidad solamente hay que derivar y aplicar unos conceptos muy sencillos, como ya lo vimos ahorita. Como ven, la parte complicada hasta cierto punto sería derivar y simplificar para obtener las cosas bonitas y nos salga todo sencillo, ¿no? Entonces, por eso, pues échenle un ojo si pueden, ¿no? Hasta a los cálculos que no haya hecho aquí, ¿no? Bien, entonces ya tengo la función vectorial y queremos encontrar en este punto esos vectores, ¿no? Aquí les pongo la gráfica para que más o menos la visualicen. Viene como abajo del plano y luego sube y baja, ¿no? Y en este punto es donde queremos encontrar los vectores. Bien, entonces, como siempre, el primer paso, encontramos la derivada de la función vectorial. Me queda 2t y aquí me quedaría 2 por 3t al cuadrado entre 3. Se me van los 3 y me queda nada más 2t cuadrada. Y en este caso, en la dirección z solo me queda el 1, ¿no? Saco la magnitud de este vector para cualquier punto y directamente me queda 4t cuadrada más 4t cuarta más 1 y su raíz, ¿no? Bien. Ahora, como podemos hacerlo en este punto, necesitamos ver para qué valor de t hace que la curva pase por ese punto, ¿no? Hacemos unas cuentas sencillas, digo, esta no está tampoco tan complicada, y vemos que es para t igual a 1. Entonces, ya que sabemos que ese punto corresponde a t igual a 1, simplemente lo sustituimos en la definición que ya tenemos, ¿no? El vector tangente, evaluado en 1, es este vector dividido entre esta magnitud también en 1, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, al sustituir el valor de 1, me va a quedar 4 más 1, me queda 9, raíz de 9 es igual a 3, ¿no? Entonces ya pongo 1 sobre 3 por este vector, que me quedaría 2 multiplicado por 1, 2 multiplicado por 1 cuadrado y el 1, ¿no? Entonces me queda 2 tercios, 2 tercios, 1, ese es mi vector tangente, ¿no? Que en este caso, si yo lo quisiera dibujar, pues sería una vector que va como en esta dirección, ¿no? Algo así, tangente a la curva como se está moviendo, ¿no? Yo en este caso no lo dibujé en la curva para no ser mucho más pesada, que no se vaya a empezar a amontonar el material, pero sería interesante ustedes si pueden, por ejemplo, graficarlo en GeoGebra, algo más sencillo que usted, porque además ustedes lo pueden mover y ver mejor. Aquí pues pongo la vista que siento que se ve mejor, pero a lo mejor en algunos casos puede empezar a confundir, ¿no? Entonces, si pueden, grafiquen la curva junto con los vectores, y ya va a ser más fácil que lo visualicen, ¿no? Pero sí es importante ver cómo se están comportando, hasta qué dirección tienen estos vectores, ¿no? Para entender que nos está marcando la tangente, la normal y la binormal, más allá que sabemos que son vectores que son perpendiculares entre ellos, ¿no? Bien. Por ejemplo, ya sabemos que nos está diciendo la dirección de la curva, el normal nos está diciendo cómo está cambiando el vector tangente, ¿no? Ya también lo vimos eso, que nos ayuda a estudiar la curvatura, y el vector binormal, bueno, ahorita vamos a ver cómo nos puede ayudar un poco más de lo que ya hemos visto. Y ya tenemos el vector tangente. Vamos a ver ahora el vector normal, que sabemos que es la derivada de la tangente. Entonces,
Aquí, obviamente, no puedo utilizar esta tangente evaluada en un 1, porque ya no tengo nada con qué derivar. Tengo que trabajar con la tangente en su forma de función, ¿no? De función vectorial, ¿no? Entonces aquí la pongo explícitamente y derivo esta ecuación. Esta es la que les digo, es un poco compleja. Tienen que derivar esta parte de aquí, que está multiplicando, por ejemplo, a 2t cuadrado y a 1, ¿no? Voy a hacerlo, por ejemplo, nada más para el caso, el tercer caso. La deriva, nada más para que se vea cómo se llega a esto de acá, ¿no? Que es lo que queremos ver simplificado, porque así se ve, por ejemplo, que todos tienen el mismo denominador y está mucho más sencilla, ¿no? Entonces tengo la derivada con respecto de t de 4t cuadrada más, ahí, 4t cuarta más 1 a la menos 1/2, ¿no? Ese es directamente así como está. Si lo derivamos, este me quedaría menos 1/2 de 4t cuadrada más 4t cuarta más 1 a la menos 3/2. Y ahorita no lo quise simplificar de entrada por, no sé, luego no hago esas simplificaciones porque luego en algunas ocasiones ustedes dicen, bueno, ¿cómo se me va a ocurrir hacer esa simplificación de antemano, ¿no? Entonces ahorita nada más así, directamente nos vamos y derivamos, ¿no? Y luego podemos ya ver cómo podemos simplificar, ¿no? Pero es igualito. Si quieren simplificar antes, si quieren simplificar después, lo digo por si alguien ya vio que se podría esto simplificar. Esto de aquí, estos tres valores, se ve como que tienen forma de algo, ¿no? Pero bueno, esto de aquí me va a quedar 8t más 16t cúbica, ¿no? Y ya, ese es así directamente, nada más si llegamos y derivamos sin poder ponernos a considerar si podemos simplificarlo de antemano, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos factorizar un 8t, ¿verdad? Aquí podemos, el 8 lo puedo ver como 8 por 2, 16, y t aquí me queda nada más, con t cuadrada, ¿no? Entonces me va a quedar, este es igual a menos, con este 2 me va a quedar 4t entre esto de acá, ¿no? Que lo podemos ya poner como 4t cuadrada más 4t cuarta más 1 a la 3/2. Entonces, ahora sí, esto de aquí hay que ver cómo lo simplificamos. Y como les decía, esto de aquí ya lo podrían ustedes empezar a ver, que parece ser que es un binomio, ¿no? Que el trinomio cuadrado. Entonces, lo podríamos, esto de aquí adentro, escribir como, se ve que, bueno, tengo un 1 y esto esto de aquí está al cuadrado, ¿no? Entonces, podríamos verlo como 2t cuadrada más 1 al cuadrado. Si lo elevo al cuadrado, me va a quedar 4t cuarta por 2 veces el primero por el segundo, me quedaría 4t cuadrada más 1, ¿no? Este está al cuadrado, con este de aquí que está a la 1/2, y esto me va a quedar menos 4t a la... espérenme. Así es que aquí me faltó, obviamente. Lo saqué, bueno, de que era lo que factoricé de este término de acá, pero obviamente este término todavía existe, ¿verdad? Entonces, si le saqué un 8, me va a quedar un 1 más 2t cuadrada. Esto entonces está multiplicando a 2t cuadrada más 1 al cubo, ¿no? Y esto se ve que es lo mismo de acá, entonces esto ya lo puedo escribir como menos 4t entre 2t cuadrada más 1 al cuadrado, ¿no? Me llevo con 1 de acá y ya. ¿Qué es lo que les pongo acá, no? Es este término que pongo aquí. Entonces chequen los otros términos. Digo, hice porque es el más sencillo, porque no tengo nada que me esté multiplicando. Pero si se fijan, pues tampoco es muy difícil, pero chequenlo, ¿no? Para que revisen las otras componentes que ya me faltaron aquí, pero nada más verifiquen, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya la componente del vector tangente derivado. Tenemos en esta forma más simple, y directamente entonces ya podemos sustituir el valor de t igual a 1, ¿no? Sustituimos aquí t igual a 1, y entonces me va a quedar que t'
es igual a menos 2 novenos, 4 novenos y menos 4 novenos. Ya tenemos el vector tangente en ese punto igual a, bueno, el vector tangente prima en ese punto de t igual a 1. Y sacamos un norma, pues ya no tiene mucho problema. Está el cuadrado, está el cuadrado, está el cuadrado, su raíz me va a quedar 2/3. Así, relativamente sencillo. Y entonces ahora sí, lo único que nos falta es ver el vector normal, ¿no? Sabemos que es este vector entre su magnitud. Entonces me va a quedar, bueno, directamente así y ya simplificado, haciendo la regla del sándwich directamente, me queda que este es mi vector normal, que si se fijan está apuntando hacia abajo en la dirección de Z, ¿no? Y bueno, también acá en Y, ¿no? Pero bueno, más o menos intentando dibujar cómo quedaría sería una cosa como hacia acá, ¿no? Igual no me ayuda mucho la perspectiva, pero que vean que está apuntando hacia abajo, porque se ve que la curvatura de este punto está en esa dirección, ¿verdad? Entonces hacia allá me puede ayudar el vector normal a ver cómo está comportándose la curvatura, ¿no? Ahorita calculamos la curvatura, que no se las pregunté de antemano, pero bueno, ya teníamos todo para hacerlo, entonces también por eso lo hice, ¿no? Entonces, ya tenemos el vector tangente, el vector normal, pues ya podemos calcular el vector binormal directamente para el parámetro t igual a 1, ¿no? Lo sustituimos directamente, me va a quedar entonces, así, de acá arriba, es que quería verlo donde lo tengo. Acá. Este de acá es el vector tangente en 1, entonces me queda 2/3, 2/3, 1/3, y el vector normal me queda menos 1/3, 2/3 y menos 2/3, ¿no? Y ya, directamente hacemos las ecuaciones. 2/3 por menos 2/3, menos 4 novenos, 1/3 por 2/3 menos 2 novenos, y así, ¿no? Nos seguimos haciendo todas las operaciones sin mayor complicaciones, tal cual, hacemos un producto vectorial normal, ¿no? Aquí, bueno, simplificamos y entonces ya me queda que el vector binormal está en esta dirección. Digo, aquí está un poco más difícil ya que lo dibuje, pero sabemos que tiene que ser perpendicular a esos dos vectores que ya dibujé. Entonces lo voy a dibujar por acá, nada más a ver que se vea un poquito la idea. Pero bueno, ya nos estaría diciendo cómo se está comportando. De hecho, se me hace que más bien sería en esta dirección. Pero bueno, lo importante es que estén perpendiculares entre ellos, ¿no? Porque digo, se ve que viene como por acá y se está curvando, ¿no? Bueno, se está modificando la dirección, porque no digo esa parte de la curvatura. Bien, entonces ya tenemos esos vectores, pues ya, nada más para, como les decía, para concluir, aquí calculé la curvatura, que es de las últimas, bueno, de las cosas que también vimos la clase pasada. Ya tenemos la tangente, tenemos de hecho su magnitud, de vector tangente primado. Tenemos el vector R', también lo tuvimos que calcular para calcular T. Entonces directamente ya aplicamos la definición, aplicamos la regla del sándwich y ya tenemos entonces que también el vector, el valor de la curvatura es de 2 novenos en este punto en particular, ¿no? Nos está diciendo, bueno, qué tanto se está curvando, ¿no? Podríamos, para comparar, en este caso, pues no tenemos mucha comparación con ningún otro valor. Podríamos a lo mejor comparar un punto antes, un punto después para ver si va disminuyendo o aumentando la curvatura. No digo en este caso así nada más por ojo, como ya sabemos cómo está la curva que estamos estudiando, parece ser que va a ir disminuyendo la curvatura. Pero bueno, no tenemos otro parámetro ahorita como para comparar la curvatura, entonces nos quedamos nada más con su valor numérico hasta ahorita, ¿no? Pero bueno, ya tenemos varias cosas para entender cómo se va comportando la curva, ¿no? Entonces, bueno, ya es un problema más completo que tenemos resuelto. Y aquí les dejo otro problema, ya saben, de tarea moral, para que terminen de revisar esos valores, ¿no? Entonces aquí tendrán que calcular el vector tangente, el vector normal, el vector, bueno, el normal lo voy a poner nada más aquí, aunque ocupe más espacio. Y de una vez la curvatura K, ¿no? Esta en realidad es una capa, en general los libros la anotan por una capa, pero bueno, va a estar más difícil que yo dibuje la capa como aquí, ¿no? Entonces, bueno, inténtenlo calcular, ya vieron, en realidad no es difícil. Creo que en ese aspecto era más difícil el problema pasado. Aunque se pueda parecer por esta tercer componente un poco complejo, en realidad van a ver que no lo es mucho, pero sí inténtenlo. Si tiene alguien ganas, lo podemos resolver al inicio de la clase de lunes,
nada más para corroborar algunas de los resultados que tengan, ¿no? Pero van a ver que no es difícil en este punto, que es el punto que pongo aquí, ¿no? Esta es más o menos la curva. Se ve que la curvatura en ese punto obtiene el máximo valor, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cuánto vale. Entonces, calcúlenlo y cualquier duda que tengan, pues ya me pueden preguntar. Bien, entonces eso fue todo lo que habíamos visto la sesión pasada, ¿no? Ya tenemos bastantes herramientas para estudiar las curvaturas, pero todavía nos falta una herramienta más. Por ejemplo, ahorita tenemos, si va la curva aquí en el espacio, yo tengo la tangente para ir viendo si sube, baja, cómo va comportándose la curva, ¿no? Tengo el vector normal, que sería ahorita, por ejemplo, si mi tangente va en esta dirección, en la dirección de izquierda a derecha, a lo mejor mi vector normal podría ir de la pantalla hacia mí, ¿no? Que es un vector perpendicular. Y eso me estaría diciendo, por ejemplo, si cambia de dirección así la curva, ¿no? La curvatura, exactamente, ¿no? Y por otro lado tenía el vector binormal, ¿no? Que me ayudaba a entender un poquito cómo estaba comportando la curva, ¿no? Pero piensen, por ejemplo, en el resorte, en la hélice que ya habíamos estudiado, ¿no? Por ejemplo, esa va a ir creciendo y a lo mejor si ponemos en la componente Z, en lugar de T, que pongamos T cuadrada o que ponga E a la T, se ve que el crecimiento puede ser muy rápido en este aspecto. Y eso entonces lo que me está diciendo cómo va subiendo, ¿no? Pero en este caso, como obviamente, pensando en esta analogía con un resorte, pues podría parecer como que se va curvando, ¿no? Cuando va subiendo y me va cambiando el vector binormal. Todavía no he visto cómo va haciendo este movimiento el vector binormal o la curva, ¿no? Cuando vaya creciendo la hélice, puede ir moviendo este vector. Entonces es lo que nos falta revisar, ¿no? Y eso es lo que se conoce como torsión. Entonces lo que vamos a revisar ahorita es cómo va cambiando el vector binormal conforme vayamos barriendo la curva, ¿no? Es decir, el cambio de B con respecto a S. Y que, bueno, obviamente queremos hacerlo con respecto a las definiciones que ya tenemos, ¿no? Entonces, en este caso, como queremos ver este cambio directamente conforme va cambiando ese, pues tenemos que aplicar la derivada a la definición de B, ¿no? Que ya sabemos que es el producto vectorial. Directamente con las propiedades que ya vimos en algún momento para los vectores, quedaría la derivada del vector tangente con respecto de S por el vector normal, más el vector tangente por la derivada del vector normal con respecto a S. Ahora, aquí, por ejemplo, se ve que estos van a tener la misma dirección, ¿verdad? Es la definición básicamente del vector normal, la derivada del vector tangente. Digo, aunque lo hagamos con respecto al parámetro t, pero ya vimos que eso era porque era más conveniente hacerlo así, pero por definición es el cambio con respecto a la longitud de arco, ¿no? Entonces, esto ya sabemos, ya habíamos visto igual por propiedades que estos nos van a dar 0, ¿no? El producto vectorial de dos vectores con la misma dirección es 0. Entonces, solo nos quedamos con esta parte de aquí, con este segundo componente, ¿no? Entonces, tenemos que el cambio del vector binormal conforme vamos recorriendo la curva está dado por el producto vectorial de t con el cambio del vector normal conforme vamos cambiando o barriendo S, ¿no? Ahora, vamos a ver la dirección que tiene este vector que estamos definiendo, ¿no? Por un lado, podemos ver que este vector que tenemos aquí va a ser ortogonal o va a ser perpendicular al vector t, ¿no? Esa es la definición que tenemos de producto vectorial. Es un vector que es perpendicular a los dos que están multiplicando, ¿no? Entonces, forzosamente tiene que ser perpendicular a t. Pero por otro lado, tiene que ser también perpendicular al vector binormal, porque nosotros sabemos que el vector binormal, a ese sí le habíamos asegurado que ya tiene una magnitud de 1, ¿no? Así lo definimos por cómo están definidos el vector tangente y el vector normal. Entonces tienen una magnitud constante, particular 1. Sabemos que cuando tiene una magnitud constante, su derivada tiene que ser perpendicular al mismo, y entonces el vector derivado tiene que ser perpendicular tanto a B como a T, ¿no? Entonces tiene que tener la misma dirección del vector normal, ya no nos queda de otra, ¿no? Solo tenemos de aquí, de tres sopas considerando el vector normal, tangente y binormal, ¿no? ¿Cómo sabemos que cuando dos vectores son paralelos los podemos definir como una magnitud más el componente, la dirección del vector? Lo podemos escribir de esta manera, ¿no? En donde, por ejemplo, este parámetro de aquí me va a decir cuál es la magnitud del cambio del vector b con respecto de ese, y sabemos que el vector normal me está definiendo la dirección.
Entonces, esa es la forma de escribir los vectores paralelos, ¿no? Ya tenemos una definición un poquito más concreta, aunque todavía nos falta, pues, simplificarlo un poco, ¿no? Para operativamente la podamos obtener, este cambio, ¿no? Bien, el signo menos que lleva aquí se da por una cuestión histórica, siempre se ha visto así, entonces, para esta definición siempre lo ponemos. Ahorita vamos a ver cómo nos lo podemos quitar en algunos casos. En algunos casos lo podemos poner definido de esta forma, bueno, definido ahorita con la forma que tengo acá abajo, y en algunos casos la forma que vamos ahorita a deducir, ¿no? Pero bueno, recuerden que en esta definición directamente va el signo menos puesto de manera artificial, ¿no? O sea, es por cuestiones históricas, ahí se lo pegamos. Pero no importa, no siguen siendo vectores que son paralelos, simplemente le cambiamos el sentido. Bien, para simplificar a lo mejor esta notación y despejar el valor de tau, que es el que me está interesando ahorita definir, pues, por ejemplo, podemos hacer el producto escalar, con el vector normal, ¿no? Entonces ponemos el cambio de b con respecto a ese producto escalar, el vector normal, y ese es igual a tau, el vector normal que ya tenía, producto escalar, otra vez el vector normal que yo metí, ¿no? De ambos lados. De aquí ya sabemos que un producto escalar de un vector consigo mismo me da la magnitud del vector al cuadrado, en este caso es 1, pues ya, simplemente de alguna forma despejé el valor de la tau. Y aquí me queda, bueno, esta definición que ya tengo aquí, ¿no? Entonces, tau es igual a menos el cambio de b con respecto a ese producto escalar, el vector normal. Y esta va a ser la definición que vamos a tomar aquí, ¿no? Les digo, en algunos casos podemos ocupar, como siempre, esta definición, y en algunos casos va a ser mejor utilizar otra definición. Vamos a ver cómo la podemos poner, ¿no? En este caso, por ejemplo, déjenme utilizo esta notación nada más para que sea más compacta igual. Vemos que estos son vectores, obviamente. Y entonces, decimos que el vector normal, aquí nada más los intercambié de posición nada más para que sea más fácil de escribir para mí. El vector normal, que lo puedo ver como la segunda derivada entre k. Aquí, por ejemplo, ya lo habíamos visto, déjenme, me paso a la clase de ayer. Aquí ya lo teníamos, ¿no? Habíamos dicho que el vector normal lo podíamos ver de esta manera. 1 entre k por la derivada del vector, o bueno, el cambio del vector tangente en ds, ¿no? Con respecto a ds. Entonces, esta definición es la que estoy poniendo, que estoy tomando, y si se fijan, todas las derivadas ahorita las voy tomando con respecto a ds, que es como generalmente definimos, ¿no? Definimos los conceptos con cambios con respecto al barrido de la curva, aunque después operativamente ya lo usamos con respecto al parámetro, ¿no? Pero bueno, entonces ahorita estas primas que estoy poniendo aquí son derivadas con respecto de ese, ¿no? Entonces aquí voy a tener la segunda derivada, porque ya ven que estaba viendo la derivada del vector tangente, entonces me queda la segunda derivada entre la k, que es de la curvatura, producto escalar, por la definición de del producto del binormal, el vector binormal derivado, ¿no? Entonces el vector binormal, como yo sé que es la tangente por la normal, la tangente yo sé que es la derivada de el vector, bueno, la primera derivada con respecto a ese, entonces lo puedo poner como R', así fue la primera definición que hicimos, y luego ya la llevamos con respecto al parámetro T, producto vectorial con la definición del vector normal, ¿no? Es exactamente la misma definición que dimos aquí, nada más lo estoy reescribiendo. Ahora, si se fijan, entonces aquí estoy haciendo un producto escalar con un producto vectorial, que eso era el triple producto escalar, ¿no? Como ya habían visto, o como lo habrán visto en algún curso o en los videos que revisamos, ¿no? Por propiedades, entonces esto es el triple producto escalar. Si se fijan aquí, por ejemplo, yo lo único que hago es intercambiar los vectores. Tenía la segunda derivada, producto escalar, con la primera derivada, producto vectorial, la segunda derivada, entonces nada más intercambio dos vectores, que es una de las propiedades de los determinantes, y cuando intercambio dos vectores, entonces le tengo que meter un signo menos, ¿no? Un signo menos del cambio de los vectores con el signo menos que ya tenía aquí, que había metido artificialmente, entonces yo lo puedo escribir así, como un producto vectorial de R', producto vectorial con RB', que está haciendo producto escalar, que está haciendo un producto vectorial entre RB' y R', ¿no? Digo, nada más ahorita como para que me vayan siguiendo más o menos la idea. Ahí en el Classroom lo que hice fue ponerles unas notas del MIT, en donde hacen la deducción un poquito más
bueno, con más detalle y un poquito más tranquilo, ¿no? Aquí no quiero ocupar tanto tiempo para tener la deducción y ya ocupar la fórmula, ¿no? Entonces, aquí, eso, bueno, eso me queda con respecto a la parte de acá arriba, ¿no? Yo ya tengo el producto, el triple producto escalar acá arriba, pero si se fijan, aquí tenía esta acá y aquí tenía esta acá. Entonces yo tengo que poner aquí, pues, su definición, regresarla, ¿no? Utilicé esta definición nada más como una forma de reescribir la normal, pero de alguna forma yo tengo que regresar esa curvatura que ya tenía establecida. Entonces lo puedo ver como la segunda derivada, producto, otra vez la segunda derivada, ¿no? Es K por K. Y ahí, entonces aquí, bueno, más o menos hasta aquí lo voy a dejar para ya no hacer más largo esto. Les digo, ahí pueden ver en las notas del MIT un poquito más en detalle la demostración. Y aquí nada más tendríamos que ver cómo nos lo llevamos de las derivadas que tenemos ahorita con respecto al parámetro S a hacer las derivadas con respecto al parámetro T, ¿no? Entonces hay que hacer un poquito de reglas de la cadena por ahí. Y bueno, sin hacer más preámbulo aquí, entonces ya les pongo la definición de la torsión, ¿no? Si se fijan aquí, ya no tenemos ningún signo metido artificialmente directamente, es el producto, el triple producto escalar dividido entre la magnitud de este producto vectorial al cuadrado, ¿no? Aquí nada más les pongo porque, bueno, esta notación es muy común en física, es muy sencillo de luego utilizar de punto arriba, pero aquí lo que me está diciendo es que es la derivada de x con respecto a t, ¿no? Y igual, ¿no? Aquí la segunda, con 2 puntos aquí, me va a decir que esta es la segunda derivada de x con respecto a t, y 3 puntos, que esta sería 3 puntos, sería la tercera derivada, ¿no? En este caso tenemos que sacar primera, segunda y tercera derivada de cada una de las componentes. En este caso, estoy poniendo que mi función vectorial la estoy definiendo así, ¿no? Como x, y z. Entonces tendría que derivar esta componente, ponerla aquí, vuelvo a derivar esta componente, la pongo en el segundo renglón y hago una tercera derivada para ponerla en tercer renglón. Hago el triple producto y, bueno, lo que me dé, que ya sabemos que va a ser un escalar, lo divido entre la magnitud de este producto que tengo acá arriba, acá abajo, ¿no? Y bien, entonces aquí les quería poner, bueno, les pongo, déjenme quito esto. Que vamos a ir calculando, como les decía, la hélice es una curva que nos va a ayudar mucho. Vamos a calcular, por ejemplo, la curvatura de la hélice, que no lo hemos hecho, nada más para ver qué nos va a dar. Pero de una hélice un poquito más general. Por ejemplo, tenemos aquí, habíamos definido siempre con una radio de 1, aquí le asigna un valor de a ese radio, y también aquí vamos a hacer que pueda crecer de forma más general. Es decir, tenemos la función vectorial como a coseno de t, en x, a seno de t en y b por t en z, ¿no? Con AB mayores que 0, es lo único que pedimos. Y nada más aquí también como otra restricción le ponemos aquí que a cuadrado más b cuadrado sea distinto de 0, nada más para estar seguros de que todo va a salir bien. Entonces, para la curvatura ya sabíamos que tenemos esta ecuación. Entonces hay que sacar la primera, segunda derivada, sacar el producto vectorial y bien. Ahorita vamos a irla haciendo, ¿no? La primera derivada, entonces la derivada de coseno es menos seno, la derivada de seno es coseno, y la derivada de la componente en z nada más sería b. Saco su magnitud de la primera derivada de la función vectorial, entonces nada más me queda a cuadrada seno de t, a cuadrada coseno de t y b cuadrada. Si se fijan, entonces de aquí yo puedo factorizar una a cuadrada y me va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces nada más me queda a cuadrada más b cuadrada. Entonces, bueno, esto ya estuvo sencillo, ¿no? Ahora, por otro lado, sacamos la segunda derivada directamente. Entonces, la derivada de seno es coseno con su signo menos. Entonces, me queda menos a coseno de t. La derivada de coseno es menos seno, menos a seno de t. Y este ya me queda en cero, ¿no? La derivada de la constante b es igual a 0. Y entonces, ahora sí, sacamos el producto vectorial de estas dos cantidades. Y entonces, igual, ¿no? Lo ponemos a esta de aquí. Menos a seno de t, a coseno de t, b, y menos a coseno de t, a seno de t y 0, ¿no? Directamente, bueno, ya. Esto por a coseno por 0 me da 0 y nada me queda menos, bueno, más a por b seno de t, ¿no? Digo, ahí vayan haciendo los cálculos despacito.
creo que no hay mucho problema. En la componente J me queda por me queda 0, menos B por menos A coseno de T. Entonces me queda también positivo A por B coseno de T. Y el último que sería acá, me queda menos A seno de T por menos A seno de T. Entonces me va a quedar A cuadrada seno de cuadrado de T. Menos A coseno de T por menos A coseno de T. Entonces me queda igual A cuadrada coseno cuadrado de T, ¿no? Entonces ya se ve que esto de aquí lo voy a poder factorizar también, una A cuadrada. Y nada más tenemos que sacar la magnitud de ese producto vectorial, ¿no? Que se ve que igual, ¿no? Aquí tomo A cuadrada, B cuadrada, seno cuadrado de T, más A cuadrada, B cuadrada, coseno cuadrado de T, más esto que ya lo tenía al cuadrado y que ya había quitado el seno cuadrado y el coseno cuadrado, nada más me queda A a la cuarta. Esto entonces lo puedo poner así. Y se ve entonces que tengo un A cuadrada, B cuadrada, más un A cuarta. Puedo factorizar una cuadrada, de hecho lo sacamos hasta de la raíz, y entonces me va a quedar A raíz de B cuadrada más A cuadrada. Y ya, entonces ahora sí tenemos todo lo que necesitamos para la curvatura. Ponemos entonces el A raíz de B cuadrada más A cuadrada, que es la definición, bueno, lo que tenía acá arriba del producto vectorial, entre la magnitud de R' al cubo, ¿no? Entonces lo pongo directamente así, tenía la raíz, me va a quedar a la 3 medios. Con esta raíz que tengo acá abajo, entonces nada más me va a quedar A entre A cuadrada más B cuadrada. Y se fijan entonces aquí, directamente, conforme aumente esto de aquí, conforme aumente el valor de A, pues podríamos ver cómo va cambiando el valor de K, ¿no? Aquí tenemos un juego de variables, pero bueno, ya se ve que la curvatura en su parte del numerador depende exclusivamente de A. Vamos a ver la torsión. Aquí ya, para no hacerlo tan tardado, aquí se los dejo a ustedes que lo hagan. Por ejemplo, en este caso, ya nada más para ponerlo... ajá. Yo tengo que X es igual a coseno de T, Y es igual a A seno de T, y Z es igual a B por T. Entonces tendría que calcular X punto, Y punto, Z punto, y eso pues son valores que ya teníamos ahí, ¿no? Entonces me va a quedar, la derivada de coseno es menos seno, menos A seno de T, A coseno de T, B, X dos puntos, Y dos puntos, y Z dos puntos. Esto ya me va a quedar 0. Y igual, ¿no? Ya más o menos se ve qué es lo que se va a tener. Menos A coseno de T. Digo, ¿cómo se va a resolver esto? Menos A seno de T. Entonces digo, ya nada más para no ocupar más espacio aquí, calculen ustedes la tercera derivada de cada uno de ellos. Digo, aquí ya es sencillo, nada más hay que calcular estas. Y sustituyanlas, ¿no? Aquí ya tenemos entonces todo para formar esto que tenemos acá en el numerador, digamos, de la torsión. Saquen el triple producto escalar con estos valores que van a obtener aquí. R' y RB' ya lo calcularon, lo tenemos acá arriba. De hecho, es esto de acá, ¿no? Entonces, calculen este determinante y vean cuánto les va a dar. Y van a ver, lo voy a poner aquí, que vamos a obtener que tau es igual a B entre A cuadrada más B cuadrada. Es decir, que la curvatura depende en el numerador exclusivamente de A, que ya sabíamos que nos está diciendo, por ejemplo, en la hélice, cómo se va curvando la curva, cómo va girando sobre ella misma, y B, que es el que estaba directamente en la componente Z, me va a decir qué tanto se va curvando la curva, cómo se va torciendo, ¿no? Cuando yo vaya subiendo, obviamente, la curva tiene que irse torciendo para poder ir dando el giro y ir subiendo, ¿no? Y va a depender del valor de B, ¿no? Qué tan grande sea B, la torsión va a ir creciendo también, ¿no? Entonces, chequen, hagan con calma estos valores. Si se fijan, es realmente con esta definición, es bastante sencillo calcular la torsión, ¿no? Nada más hay que derivar directamente cada componente, resolver el producto y ya, lo demás ya lo teníamos, ¿no?
Entonces, bueno, chéquenlo. Y cualquier duda que tengan, igual, si es necesario, lo podemos verificar. Chequen que, igual casi estoy seguro que es así, no, ahorita no lo resolví, pero como que algo así recuerdo. Chequen a ver si sí da esto. Si no, bueno, ya lo podemos platicar y ver, ¿no? Si por ahí se me está yendo alguna cosa. Y entonces ahora sí, digo, ya se me está yendo el tiempo, pero vamos a ver ahora una aplicación. Como comentaba al inicio de la clase, muchas de estas herramientas que estamos describiendo ahorita en este curso se desarrollaron por motivos de la física, ¿no? Teníamos problemas sin resolver en física, queríamos determinar cuáles eran las trayectorias, ¿no? Básicamente, a lo mejor la trayectoria de que queremos bombardear un castillo, cómo es la trayectoria que va a seguir la bala que tengo que poner, y otras muchas cosas que se preguntaban, ¿no? Y entonces para eso se desarrolló, de alguna forma, el cálculo. Y entonces, pues, podemos utilizarlo para entenderlo, ¿no? Es importante, como también comentaba al inicio, ver estas analogías porque es algo con lo que estamos muy acostumbrados a trabajar, ¿no? Es fácil ver la derivada, la velocidad, perdón, entendemos qué es la velocidad, cómo es el cambio de velocidad, que podemos ver cuál es la aceleración, cómo es la manifestación de la aceleración. Sabemos que la aceleración siempre va a estar relacionada con una fuerza. Fuerza es algo que podemos sentir directamente igual que la aceleración. La velocidad no tanto, como se fijan ahorita estamos moviéndonos con una velocidad muy alta por la velocidad de la Tierra y no la sentimos, ¿no? Lo que sentimos son los cambios de velocidad, que son las aceleraciones, porque lleva siempre asociada una fuerza, ¿no? Entonces, es algo con lo que estamos muy acostumbrados a convivir, por eso nos ayuda mucho a entender esto de estas herramientas que estamos viendo, ¿no? Entonces, dicho esto, por ejemplo, podemos entender la velocidad, como es algo que ya ustedes conocían, como el cambio en la posición con respecto, en este caso, el parámetro. Ya podemos decirle que el parámetro me está representando el tiempo. Yo quería ver la partícula cómo iba cambiando en el tiempo, podía ir escribiendo sus componentes con relación a este tiempo, ¿no? Entonces, el cambio de la función vectorial con respecto al tiempo, que ya lo definimos así, si queremos explicar o más o menos observar el cambio instantáneo, lo podemos ver como este límite, cuando va cambiando en los diferentes puntos, y entonces esto me da la derivada, ¿no? Como lo tenía acá. Y ya puedo establecer otras cosas. Por un lado tengo el vector velocidad, que ya sé que me está diciendo hacia dónde está moviendo la curva, que va a ser un vector que es tangente a la trayectoria, además, ¿no? Como ya habíamos visto, ¿no? La derivada, como la habíamos visto originalmente, era una vector tangente, pero por otro lado es la velocidad. Entonces, obviamente, esta velocidad tiene que ser tangente. Y por otro lado, entonces tenía la magnitud de este cambio, ¿no? Y la magnitud, en este caso, de la velocidad, me estaría dando la rapidez, ¿no? La rapidez va a ser un objeto que no tenga dirección, simplemente es la magnitud, ¿no? Y por eso es el chiste muy clásico de los físicos, ¿no? Que en los carros no tendríamos que tener un velocímetro, ¿no? Tendríamos que tener un rapidímetro, porque en realidad no nos está diciendo la aguja del carro hacia qué dirección nos estamos moviendo, que sería el vector. Nada más nos está diciendo la magnitud de este cambio que estamos viendo, ¿no? Entonces, eso va a ser lo importante. Y si se fijan, algo también que es importante es, nosotros tenemos definida la rapidez de esta forma, que sé que viene definida de este concepto, pero este concepto ya lo teníamos, ¿verdad? Y eso me está diciendo cómo es el cambio cómo estoy barriendo la curva, ¿no? Del cambio de S con respecto al tiempo o al parámetro T, ¿no? Entonces, eso me va a decir la rapidez con la que me estoy moviendo, ¿no? Qué tan rápido me estoy moviendo sobre la curva. En este caso, además, es sobre la curva, está dado por la rapidez. Bien, y siguiendo esta misma analogía, bueno, de todo lo que les he platicado ahorita, podemos definir también el cambio en la velocidad. Podemos hacer entonces el cambio en la velocidad con respecto al parámetro t, que lo puedo establecer como una prima aquí, lo defino como este concepto, y ya sé que es la segunda derivada de esta r, que sería mi vector, mi función vectorial, ¿no? Entonces tenemos como concepto velocidad, como concepto aceleración. Y por ejemplo, digo ya nada más para un problema muy, muy sencillo, pero ya con estos conceptos, si les pedimos que encuentren la velocidad, la aceleración y la rapidez de una partícula, cuyo vector de posición está dado por estas ecuaciones, entonces directamente ustedes nada más tienen que derivar, ¿no? La velocidad es la primera derivada, que sería 2t más e a la t,
digo, coma o e a la t en la dirección j y en la dirección de k o en la dirección de z, pues ya directamente sale del producto de aquí, ¿no? Este ya también resolvimos un problema muy similar hace unos problemas, pero igual chequenlo, nada más como que estén seguros que sí ven bien de dónde sale esta expresión, ¿no? Son nada más derivadas. Podemos obtener también la aceleración como una segunda derivada. Derivo 2t, me queda 2, vuelvo a derivar la función trascendente e, me vuelve a quedar e a la t y les digo, vuelvo a derivar esta de aquí, chequenlo con calmita y tenemos ahora esta expresión, ¿no? Nada más está simplificada, nada más ahí me ahorré unos pasos, ¿no? Pero verifíquenlo ustedes. Y ahora la rapidez. La rapidez, obviamente, nada más queremos la magnitud de la velocidad, entonces directamente ponemos la primera componente al cuadrado, la segunda componente al cuadrado y la tercera componente al cuadrado, ¿no? Entonces ya tenemos aquí todo lo que nos podría estar estableciendo. Sabemos, por ejemplo, si yo quisiera determinarla en un punto cualquiera, vamos a pensar, por ejemplo, para t igual a 0, en este caso, t igual a 0 me queda el 0,1,0, me va a dar este punto. Si yo en este punto quisiera determinar la velocidad, pues directamente, la velocidad y la aceleración, directamente lo sustituyo ya aquí, ¿no? Aquí me quedaría, por ejemplo, la velocidad estaría en la dirección 0,1, ¿verdad? 0,1,1. Y así como está la forma, tendría que ser un vector que va más o menos así, ¿no? Es decir, que tendría que ser un vector tangente a la trayectoria de la partícula que sigue aquí, ¿no? Y la aceleración va a ser también algo interesante, ¿no? Aquí, por ejemplo, el vector me quedaría, ya no lo voy a dibujar porque si no me va a salir, pero este quedaría 2,1,2, ¿verdad? 2,1,2. Y aquí lo que va a ser interesante es esta definición de aceleración, que tenemos como una aceleración general la que estamos estudiando ahí, no toda la aceleración que está sintiendo la partícula está contenida en esta expresión. Pero si se fijan, o bueno, si recuerdan ya un poquito de lo que han visto, por ejemplo, cuando tengo una partícula moviéndose en esta dirección con una cierta velocidad y de repente empieza a moverse más rápido, yo sé que hay una aceleración que está en esa misma dirección, ¿no? Porque por eso hay una fuerza, si quieren verlo así, o una aceleración que me está haciendo que la partícula se mueva más rápido en esta dirección. Pero aparte, ¿qué tal que viene mi partícula aquí y de repente cambia de dirección? Si cambia de dirección, quiere decir que interactuó con algo, no iba a cambiar de dirección nada más porque sí. Entonces quiere decir que de repente encontró una fuerza que iba en esta dirección y entonces empezó a cambiar su posición, ¿no? Entonces, por un lado, a lo mejor tengo una aceleración que está paralela a la trayectoria y por otro lado tengo una aceleración que va hacia abajo, en este caso, por ejemplo, en mi ejemplo, y le va cambiando la trayectoria, ¿no? Entonces, esta aceleración que estoy viendo aquí a lo mejor tiene dos componentes. Un componente tangencial, eso lo discutiremos con más calma la siguiente clase, ahorita para que no se me vaya más el tiempo, y va a tener un componente perpendicular, que me va a cambiar. Entonces, el componente tangencial me acelera la partícula en esta dirección, me modifica la velocidad en la dirección que va, y una componente perpendicular que me va a cambiar la dirección del movimiento de la partícula, ¿no? Todo esto contenido ahí, ¿no? Pero bien, platicamos el próximo lunes más a detalle de eso, nada más para terminar de ver los problemas que vengo aquí comentando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa forma de ver el movimiento en el espacio con velocidad y aceleración, pero también podemos resolver el problema inverso, ¿no? Por ejemplo, pensemos que tenemos una partícula puesta en una posición inicial 1,0,0, tiene una velocidad inicial I menos J más K, y a lo mejor lo único que sabemos es que tiene una aceleración establecida por este vector, ¿no? O una fuerza, ya sabemos que las aceleraciones, gracias al trabajo de Newton, que las aceleraciones siempre van relacionadas con las fuerzas, o al revés, la fuerza siempre va a estar relacionada con una aceleración. Entonces, a lo mejor yo lo estoy empujando en esta dirección a la partícula, y eso va a cambiar que modifique su velocidad inicial. Y a lo mejor yo quiero terminar de ver en qué dirección se va a estar, o cuál va a ser la trayectoria que tenga esa partícula, ¿no? Tenía una velocidad inicial, yo la empujo y a lo mejor modifique su trayectoria y quiero revisar cómo va a ser esa trayectoria, ¿no? Bien, entonces como tengo fuerza que le apliqué, pues podemos resolver el problema inverso, como decíamos, si una vez derivamos, ahora vamos a integrar. Entonces yo sé que la velocidad la puedo obtener como la integral de la aceleración visto como vectores. Fíjense, aquí tengo todo visto como vectores, que explícitamente me estaría quedando de esta forma, la integral de este vector.
aplicamos, como ya vimos, la integración componente a componente, entonces me va a quedar 2t cuadrada en la dirección de i, más 3t cuadrada en la dirección de j, más t en la dirección de k, más una constante, un vector constante, ya sabemos, ¿no? En este caso, cuando cuando t es igual a 0, esto se hace 0, esto se hace 0, esto se hace 0, y entonces b0 es igual a i menos j más k, ¿no? Que sería la velocidad inicial cuando t es igual a 0. Entonces, en este caso c tendría que ser igual a la velocidad inicial, que es esto de acá. Yo sé que dos vectores se suman componente a componente y entonces mi velocidad que tengo en cualquier punto, dado el empujón que le di inicial a mi partícula, va a estar dado por esto, ¿no? Igual si quieren pueden graficarlo y ver cómo está comportando en cualquier punto t, en cualquier tiempo t, la velocidad. Pero no es lo que me interesa finalmente, me interesa la posición. Entonces volvemos a aplicar el mismo concepto. Aplicamos que la posición está dada por la integral de la velocidad, integramos esta velocidad que ya conocía, directamente entonces me queda 2/3 de t cúbica más t, t cúbica nada más, t, aquí me va a quedar 1/2 de t cuadrada y t, ¿no? En cada uno de sus componentes, más otra constante. En este caso, teníamos que la posición inicial estaba dada así, ¿no? Nada más está en la dirección de i, todo lo demás es igual a 0, ¿no? Entonces, hacemos lo mismo, ¿no? Lo tomamos para t igual a 0, esto es 0, 0, 0, y entonces la posición inicial está determinada totalmente por d, que es igual a i, ¿no? Entonces, eso es lo que le sumo, ¿no? Entonces, todas estas las dejo igual, y nada más a este parámetro en i le sumo el 1, ¿no? Que es mi posición inicial. Y entonces, ahora sí, ya tengo mi posición en cualquier instante de tiempo para la partícula, dado el empujón que le metí, vamos a pensar que en el tiempo 0, ¿no? Que es cuando empecé a medir eso. Entonces podemos, por un lado, derivar, por otro lado, integrar, y podemos conocer cualquier cosa de la partícula que estamos estudiando, ¿no? Y ya, de forma entonces muy general, podemos ver que la velocidad está determinada por esta ecuación y la posición va a estar determinada por esta ecuación. Le pongo con respecto de u para utilizar los parámetros t, más que nada como tiempo, y la variable de integración es una variable muda, ¿no? Bien, entonces, digo, esta parte ya saben, no siempre al final de las clases me termino de ir un poquito más rápido por no alargarla mucho, pero échenle un ojo con calma después, porque es importante, ¿no? Ver cómo podemos entender el mundo que nos rodea, ¿no? Y pensar que además son cosas que se vieron en 1700, bueno, por ahí en la época de Newton, no me acuerdo de qué año es, pero bueno, tiene muchos años, ¿no? Que se desarrolló todo esto. Entonces, bien, otro concepto es el movimiento circular. En este caso, por ejemplo, podemos pensar en una partícula con una masa m que está moviendo en una trayectoria circular. No siempre la tenemos girando. Vamos a pensar que conocemos su velocidad de giro. Esta es una velocidad diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? En este caso es la velocidad angular, que es la velocidad de giro, ¿no? Con la que está moviéndose la partícula, ¿no? Que le voy a llamar omega a esta velocidad angular. Y entonces, de esta forma, yo podría definir la trayectoria de esa partícula así, ¿no? Estamos ahorita en un plano por simpleza. Y ya habíamos visto de cuando estuvimos trabajando con ecuaciones paramétricas que al variar el objeto que está multiplicando aquí a t, me va a cambiar qué tan rápido está moviendo, ¿verdad? Si yo ponía un 2 aquí, en lugar de dar una vuelta, ahora daba 2 vueltas en el mismo tiempo, 2pi, por ejemplo, y así entonces ve que omega es directamente la velocidad con la que está moviendo la partícula. Y podemos hacer exactamente lo mismo. Esta es una función vectorial que me está estableciendo, si quieren, la posición de la partícula, pero no deja de ser una función vectorial. Entonces podemos derivarla directamente. Entonces tengo aplicado la regla de la cadena, me va a quedar menos a omega seno de omega t en la dirección de i, más a omega coseno de omega t en la dirección de j. Puedo volver a derivar, eso me da la velocidad. Puedo volver a derivar y me va a dar entonces igual, ¿no? Vuelvo a aplicar regla de la cadena, me saco otra omega de aquí, entonces me va a quedar menos a omega cuadrada coseno de omega t en la dirección de i, y menos a omega cuadrada seno de omega t en la dirección de j, ¿no? Y, por ejemplo, esto nada más me está diciendo cómo es la velocidad en cualquier momento de la partícula y su aceleración. Si yo, por ejemplo, quisiera determinar la fuerza que siente la partícula al tener este movimiento circular, directamente entonces yo sé por segunda ley de Newton que puedo multiplicar por la masa de la partícula.
Entonces la fuerza es igual a masa por aceleración, segunda ley, y directamente la pongo aquí la masa, ¿no? Pongo más aquí, pongo más acá, y pues como tengo varias cosas aquí que se están repitiendo, tengo el omega cuadrado, tengo pues nada más tengo el omega cuadrado, pues lo podemos factorizar, y la masa, ¿no? Que multiplica, entonces me queda menos, y el signo menos también lo puedo factorizar, menos la masa por omega cuadrada por a coseno de omega t en la dirección de I, más a seno de omega t en la dirección de J, pero esto casualmente, esto de aquí yo ya lo conocía, ¿no? Que es esto de acá. Entonces yo lo podría escribir de esta forma, ¿no? Entonces se ve que es la fuerza, por el signo menos que tenemos aquí, siempre va a estar aplicado en sentido opuesto del radio vector que tengo aquí. Es una fuerza que siempre va hacia el centro, ¿no? Si está girando mi partícula en esta dirección, entonces va a ser una fuerza que esté siempre apuntando hacia el centro, ¿no? Entonces, esto me da la dirección, la componente radial, que está siempre asignado al radio, y esto me va a dar la magnitud, ¿no? Que está directamente proporcional a la masa y al cuadrado de la velocidad, ¿no? Entonces, se fijan aquí también, y esto se conoce como fuerza centrípeta, que es lo que pueden ver, ¿no? Y bueno, las fuerzas centrípetas también está directamente relacionada con la fuerza centrífuga, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pueden ver que se siente una fuerza más grande conforme va aumentando la velocidad angular, pero al cuadrado, ¿no? Entonces, un pequeño incremento en la velocidad angular me provoca grandes cambios en la fuerza que voy a sentir. Y aparte, es directamente proporcional al radio, ¿no? Por eso si han jugado, por ejemplo, estos que agarran los niños y se jalonean con las manos y empiezan a girar, el último siempre sale volando, ¿no? Porque la fuerza que siente, entre más lejos estés del centro, va a ser mucho más grande, ¿no? Entonces, esa era la razón de que siempre saliera volando. Bien, déjenme lo dejo hasta aquí, digo, para no seguir correteando la sesión de hoy. Y quería estudiar ya este último problema, que lo podemos retomar, partimos de aquí la siguiente sesión. Estudiar el movimiento parabólico, ¿no? Ustedes ya lo han visto en la prepa, más o menos lo revisan. Nada más aquí lo vemos con una escritura más vectorial, ¿no? La prepa generalmente decía, bueno, vamos a trabajar por las componentes X por un lado y las componentes Y en otro lado. Pero aquí, como ya tenemos nosotros todas las herramientas para trabajar directamente con vectores, como lo hicimos en el problema antepasado, en este de acá, este de aquí, pues vamos a resolver esta ecuación del tiro parabólico con estas componentes, ¿no? Entonces nada más vemos un poquito de cómo resolver esto, cómo se aplica lo que ya vimos, y nos vamos a estudiar también el movimiento circular para que podamos ver estas componentes de aceleración que se generan, ¿no? Ahorita nada más como que lo vimos de forma intuitiva, que tenemos una componente axial y una que es perpendicular, pero vamos a ver que salen directamente por la matemática, salen las dos componentes, ¿no? Y vamos a ver entonces la interpretación de ellas junto con este problema de ¿cómo se llama? De tiro parabólico, ¿no? Y básicamente con eso ya tendríamos un panorama general de cómo podemos trabajar las funciones vectoriales con las herramientas que tenemos, ¿no? Bueno, chequen la deducción que les pongo de torsión porque fue, bueno, por si les interesa checar esta parte más formalismo matemático, ahí está escrita bastante bien. Y pues ya, si no tienen más, bueno, dudas de lo que vimos ahorita, de estos problemas aplicados, digo, los problemas aplicados no creo que haya mucho problema, más que nada de la torsión, a lo mejor que fue el tema importante, bueno, más importante, todo es importante, pero el tema más importante que vimos el día de hoy. Si no tienen dudas de la torsión ni de estos problemas aplicados, pues nos vemos el lunes, ya para terminar con esta parte de aplicación de las herramientas de cálculo a la sí, o sea, bueno, la cosa es que si nada más entregas 4 de las tareas de vectores, pues obviamente no se te, bueno, no te daría todo el punto, bueno, sí, o todo el extra que les iba a dar al final, ¿no? Todavía sería cosa de ver el porcentaje que te asignaría, ¿no? O sea, tendrías tu calificación sin problema de vectores, nada más tendrías un poco menos de extra al final, en el punto extra que les iba a subir al final de la calificación, pero no hay problema si no la entregan todas, ¿no? Nada más sería esa consideración. No sé, ¿alguna otra duda que tengan, bueno, de esto, de las tareas? Si no hay dudas, entonces pues ya. Son libres por el día de hoy. Nos vemos el siguiente lunes.